A ver, en el siglo XIX pasa algo que lo cambia todo en el mundo del arte y la literatura. De repente se deja de mirar a esos mundos de fantasía, a los héroes de leyenda, y se gira la vista hacia lo que tenemos justo al lado, la vida real. Así, sin adornos, con toda su crudeza y, ¿por qué no?, también con su belleza. Hoy vamos a ver cómo el realismo y el naturalismo rompieron con todo, para convertir el arte en un espejo de la sociedad. Vamos a empezar con una pregunta, a ver qué os parece. Miremos este cuadro de Gustave Courbet. ¿Qué vemos? Pues a dos hombres picando piedra. Aquí no hay reyes, ni batallas épicas, ni paisajes de ensueño. Lo que hay es trabajo duro, pobreza, agotamiento. Y claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué un artista iba a querer pintar algo tan normal, tan feo, tan duro? Pues porque el objetivo de Courbet era precisamente ese, plantarte la realidad delante, sin filtros. Y la clave está en cómo lo hace. El tema, ya lo vemos, es la pobreza. Los personajes no tienen rostro, son anónimos, porque podrían ser cualquiera. Y fijaos en los detalles, la ropa rota, la sociedad. Por primera vez, lo feo se considera digno de ser arte. El pintor no juzga, solo muestra. Nos pone la realidad delante para que seamos nosotros quienes saquemos nuestras propias conclusiones. Pues bien, esta idea tiene su metáfora perfecta en estas palabras del escritor Stendhal. La novela es un espejo que va por un camino. Y un espejo no elige lo que refleja, lo enseña todo, tanto lo bueno, ese azul del cielo, como lo malo, el fango de los cenagales. Esta va a ser la idea central que nos va a liar. Y claro, con esta nueva forma de pensar, la novela se convirtió en la herramienta ideal para contar un siglo de cambios brutales. Pensemos en ello. La revolución industrial, el nacimiento de las grandes ciudades, el ascenso de la burguesía y la aparición de una nueva clase social, el proletariado. Todo estaba cambiando. Y fijaos en estas dos imágenes que lo ilustran perfectamente. Por un lado tenemos los salones, los bailes, el lujo de esa burguesía que lo tenía todo. Y por otro, las fábricas, las minas, las masas de obreros luchando por sobrevivir. Pues bien, la novela realista se atrevió a meter estos dos mundos, uno al lado del otro, dentro de sus páginas. Para que nos hagamos una idea de lo revolucionario que fue esto, tenemos que compararlo con lo que había justo antes, el romanticismo. Y ojo, no fue una pequeña evolución, no. Fue un giro de 180 grados en la forma de contar las cosas. En esta tabla se ve clarísimo. El romanticismo buscaba la aventura, los temas exóticos, los héroes rebeldes en lugares lejanos y misteriosos. El realismo, en cambio, dice no, vamos a hablar de la vida de todos los días, de la gente normal y corriente, de los problemas que pasan aquí y ahora. El narrador romántico se mete en la historia, opina, nos dice lo que sentir. El realista intenta ser como una cámara de cine, objetivo. Y el lenguaje, bueno, pasamos de las grandes palabras y las emociones desbordadas a un lenguaje sencillo, natural, el que hablaría cada personaje en la vida real. Pero claro, dentro de esta gran corriente que busca ser un espejo de la realidad, surge una pregunta. Una pregunta fundamental que va a partir el movimiento en dos. Por un lado el realismo y por otro una versión mucho más radical, el naturalismo. Y la pregunta es esta, una que seguro que nos hemos hecho más de una vez. ¿Hasta qué punto somos libres de elegir nuestro camino? ¿O por el contrario, estamos marcados desde que nacemos por nuestra familia, por el dinero que tenemos, por el barrio en el que crecemos? Aquí está la diferencia clave. Para el realismo, el entorno, la sociedad, claro que influyen, pero no son una condena. Creen en la fuerza de voluntad, en que el ser humano puede mejorar y superar sus circunstancias. Pero para el naturalismo, la cosa es mucho más cruda. Para ellos, el ambiente y la herencia genética te determinan. O sea, el individuo está atrapado, sin escapatoria posible, como un animal en una jaula, y esto, claro, les lleva a explorar lo más oscuro y brutal de la vida. Para entender bien el realismo en España es que no hay otra. Tenemos que hablar de su gran maestro, Benito Pérez Galdós. Él es el autor que mejor representa esa fe en la bondad y en la capacidad de las personas para salir adelante. Benito Pérez Galdós fue un auténtico gigante de nuestra literatura. De verdad, sus novelas son como un mural inmenso de la sociedad española del siglo XIX. Y en su última etapa se centró mucho en explorar la espiritualidad y la solidaridad, como podemos ver en una novela increíble que se llama Misericordia. Fijaos en las palabras de Benigna, la protagonista. Es que aquí está la esencia de su mensaje. Ella es una sirvienta que se pone a mendigar en secreto para poder mantener a su señora, que se ha arruinado. Y con estas palabras defiende a un mendigo enfermo. Aquí está el corazón del realismo de Galdós, la idea de que la bondad, la misericordia, no entiende de clases sociales. Una persona puede elegir ser buena incluso viviendo en la pobreza más absoluta.
Bueno, pues si Galdós nos daba un poco de esperanza, la visión del naturalismo es mucho, mucho más pesimista. Aquí los personajes ya no tienen esa capacidad de elección. El entorno no es un obstáculo a superar, no, es una condena. Y la persona que introduce el naturalismo en España es esta mujer, que es una figura extraordinaria, Emilia Pardo Bazán. Y ojo, no fue solo una escritora, fue una intelectual de primerísimo nivel, una pionera del feminismo que luchó toda su vida por los derechos de la mujer, y que de hecho llegó a ser la primera catedrática de nuestro país. Vamos, una figura impresionante, de verdad. Para que nos hagamos una idea de la crudeza del naturalismo, basta con leer este fragmento de su obra maestra, Los Pazos de Ulloa. Un niño de 3 o 4 años, casi un animal más, gateando entre los perros y compitiendo con ellos por la comida. Es que esta imagen es brutal y nos mete de lleno en un mundo primitivo, violento, donde los instintos más básicos, como el hambre, lo gobiernan todo. Esto es determinismo en estado puro. Y otro ejemplo fundamental es La Regenta, de Leopoldo Alas Clarín. Su protagonista, Ana Ozores, es el ejemplo perfecto de personaje naturalista. Es una mujer atrapada en un matrimonio sin amor con un hombre que le dobla la edad y sobre todo atrapada en una ciudad de provincias, Vetusta, que es asfixiante. Estas palabras pintan un retrato desolador, ¿verdad? Su infancia sin cariño, su presente sin amor, todo la ha llevado a un hastío, a un aburrimiento vital que la está matando por dentro. Clarín nos enseña cómo el pasado y el presente de Ana han sellado su destino. No hay escapatoria para ella. Es una prisionera de sus circunstancias. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el legado que nos dejaron estos movimientos? ¿De qué sirvió apuntar ese espejo, a veces tan cruel, hacia la sociedad? Pues la respuesta es que lo cambiaron absolutamente todo. Consiguieron que la novela fuera mucho más que un simple entretenimiento. La convirtieron en una herramienta poderosa para analizar la sociedad, para criticarla. Obligaron a la gente a mirarse en ese espejo, aunque lo que vieran no les gustara nada. Y claro, esto nos lleva a una última reflexión. En nuestro mundo, el de ahora, que está lleno de redes sociales, de vidas perfectas, de realidades filtradas, la pregunta sigue siendo importante. ¿El arte de hoy sigue siendo ese espejo? ¿Qué series, qué películas o qué libros nos están enseñando hoy ese fango de los cenagales del que hablaba Stendhal? Es una pregunta que desde luego da que pensar.